Saludos y bienvenidos a esta segunda clase que corresponde a modelamiento de funciones. Vamos en esta clase a hacer cuatro ejercicios que nos permiten modelar problemas con funciones teniendo en cuenta pues sus características particulares. Vamos a aprender algunos pasos para modelar cualquier tipo de problemas, pero tengamos en cuenta que la única forma de poder realizar estos problemas es tomando una habilidad, escogiendo una habilidad y eso se logra practicando. Podemos simplemente coger unos pasos generales, pero eso solamente sería como un 20% de la solución. El otro 80% depende de su desarrollo de habilidades, de sus capacidades, de su práctica, del análisis que cada problema tiene. Entonces, miremos inicialmente los pasos para resolver problemas. Modelar funciones quiere decir usted llevar un problema y llevarlo a la parte matemática. Es decir, nosotros vamos a ver cuatro problemas en donde cada uno de ellos lo llevaremos a una fórmula que modele precisamente la situación que están colocando. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. El primero va a ser una interpretación del problema, leer en lo posible hacer un dibujo y entender y que usted sepa que entiende bien el problema. Segundo, que sería colocar lo que son las variables del problema. En la situación siempre va a haber algo que está variando, entonces hágase la pregunta ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que varía en mi ejercicio? Y precisamente a eso le vas a colocar las variables. En lo tercero sería hallar una ecuación para la función objetivo. La función objetivo es lo que a mí me piden hallar. Normalmente está en la pregunta o al final del problema. En el cuarto, esa función que me piden la vamos a expresar en términos de una sola variable, es decir, que al lado derecho de la ecuación solamente aparezca una variable. Y finalmente, cuando ya tengamos esa función, pues le hallamos el dominio, que para esto la primera clase les puede servir si aún tienen problemas con el dominio. Entonces la primera clase llamada funciones, definición, dominio y rango, que la pueden encontrar en mi canal, ahí pueden eh, hallar un poco, entender más lo que es el dominio. Bien, entonces comencemos con el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio nos dice que se quiere construir una caja rectangular abierta con una base cuadrada de longitud X y un volumen de 16.000 centímetros cúbicos. Entonces se quiere construir una caja que tenga base cuadrada, no me dicen si la altura también es igual que la base, entonces lo hago de esta forma y me dicen que con base cuadrada de longitud X. Entonces miren que ya me dijeron una de las variables. Esta longitud de acá, que es la base, ambas van a tener de longitud, van a tener X y X. La altura de la caja sí no sabemos cuál es, entonces la vamos a colocar otra variable porque esa altura también varía. Nosotros podemos hacer muchos estilos de caja, pero siempre hay que entender que la base de la caja tiene que ser cuadrada y por lo tanto sus longitudes son las mismas en la base, pero la altura sí es diferente. Ahora me dicen que la caja tiene que tener un volumen de 16.000 centímetros cúbicos. Eso no quiere decir que el volumen sea la función objetivo. Miremos que la función objetivo me la están diciendo en la pregunta. Exprese el área de la caja y me están diciendo en función de quién. Es decir, esta es la única variable que va a poder aparecer en la ecuación en el lado derecho. Entonces nuestra función objetivo de este problema va a ser el área de la caja. Entonces el área y esa área va a estar precisamente solamente en función de x. Es decir, que la función del área solamente va a poder estar en términos, o sea, solamente va a poder estar la x, no la y. Entonces, ya vamos aquí, hemos hecho los dos primeros pasos. Ya hicimos una interpretación que es una caja. En el segundo ya colocamos las variables, x que es la variable de la base y el 3 que es, perdón, hallar una ecuación para la función objetivo. Vamos entonces a hallar esa ecuación.
Entonces miren que la función objetivo es un área. Por lo tanto, entonces el área de la caja vamos a comenzar a hallarla. Pero ¿cómo vamos a hallar el área? El área sería el área de cada uno de los lados de la caja. Entonces, ¿cuál sería el área del lado frontal? Sería X. Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura, en este caso sería X por Y. Pero miren que al lado contrario, o sea, la parte trasera, la parte que está aquí atrás, también va a tener la misma área, entonces sería 2XY. En esta parte está el lado frontal y el lado de atrás de la caja. Ahora miremos el lado izquierdo, ¿cuál va a ser? El mismo que el lado derecho. Este lado derecho entonces sería X por Y, entonces más, estoy sumando el área de todos los lados de la caja, más X por Y, que es el área de este lado derecho de la caja, pero también hay otro lado igualito al lado izquierdo, entonces también va a ser más 2XY y obsérvese que me coincidió también con el lado frontal de la caja. Más, y me falta ¿qué? El suelo. El suelo, obsérvese que simplemente el suelo es un área cuadrada también. Recuerden que me dijeron que era un cuadrado y miren que tiene longitud X. Entonces, para este suelo, yo voy a colocarle X por X, que sería el área, o sea, X al cuadrado. No lo coloco dos veces X al cuadrado porque al volver al problema veo que me dice que es una caja abierta, no tiene techo. Por lo tanto, solamente entonces ya encontré la función objetivo. No importa que también esté la Y, eso ya lo vamos a quitar. ¿Y cómo vamos a quitar esa Y? Bueno, primero organicemos la función objetiva de forma más simplificada. Quedaría 2XY más 2XY, quedaría entonces 4XY más X al cuadrado. Y obsérvese que me queda entonces ya la función objetivo para el área. Ahora, el siguiente paso que nos dice, tercero, hallar una ecuación para la función objetivo, ya lo hicimos, y el cuarto es expresar la función en términos de una sola variable, es decir, que aquí tiene que estar o la x o la y, pero no pueden estar las dos en esa ecuación. Y miren que a mí en la función me piden es que la exprese en términos de x. Por lo tanto, para eso yo tengo que encontrar una ecuación de otro lado. Yo de acá de la función objetivo nunca puedo despejar nada, de ahí no lo hagan, porque ahí es donde yo voy a reemplazar para que me quede en términos de una sola variable. Entonces, con la otra información del problema siempre va a haber, siempre que nos ocurra esto, que tengamos que quitar una variable, es porque el problema también da una información adicional. Nosotros ahí nos volvemos al problema y observemos que nosotros no hemos utilizado el volumen de la caja, que es una condición, y esa condición es necesaria también plantearla. Entonces miren que el volumen debe ser de 16.000 centímetros cúbicos. Y el volumen de la caja es, en términos de las variables que tenemos, es base, ancho por alto por largo, entonces x por x quedaría x al cuadrado por la altura, que es y. Ese sería el volumen, pero esto debe ser igual a 16.000 como me dice el problema. Entonces miren que el área yo no la toqué para nada, solamente tomé una ecuación de otro lado. Esta ecuación 2, la ecuación 2, tengo x cuadrado por y igual a 16.000. Yo lo que voy a hacer es como en el área me piden solamente que quede la x, entonces la y es la variable que estorba. Por lo tanto, yo de esta ecuación voy a despejar la y, que quedaría y igual a 16.000 sobre x al cuadrado. Y esta y la reemplazo precisamente en la ecuación del área, para que ya me quede la función objetivo totalmente realizada. Entonces esto sería área igual a 4 por x por y, pero ¿quién es y? Ya la tenemos acá, que es 16.000 sobre x al cuadrado, más x al cuadrado. Esta x al cuadrado, que es esta otra que está acá. Y si observan bien, ya el área está en términos de una sola variable. Está la x solamente, que es el paso 4. Vamos a organizarla más bonita. El área sería igual a, en este caso se cancela una x con esta, con una de acá, y se multiplica 4 por 16, que es 48. Entonces quedaría 4 por 16, perdón, 64
64.000 sobre, abajo queda una x, más, y aquí x al cuadrado. Entonces tengo la ecuación para el área de la caja como me pedían en el ejercicio. Y acabo de modelar una ecuación que me permita a mí hallar el área superficial de la caja, el área de la caja, eh, teniendo en cuenta solamente la variable x. Entonces es suficiente con que me digan cuánto debe medir el área de la base, perdón, la longitud de la base x, no me tienen que decir la altura, solamente la longitud de la base, y con eso voy a poder calcular el área de la caja y que esa caja cumpla con la condición de que debe tener un volumen de 16.000 centímetros cúbicos. Entonces ya acabo de modelar ese ejercicio. ¿Cuál es el dominio? Entonces pensemos ahora en el dominio. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar la x? ¿Cuál es el mínimo valor? El mínimo valor que puede tomar la x es cero. Incluso no puede ser cero, porque si es cero, entonces no habría una caja. No tendríamos ni siquiera un volumen. Y la condición es que siempre haya un volumen de 16.000 centímetros cúbicos. Entonces el mínimo valor de la caja es el cero, pero sin tomarlo. ¿Sí? Entonces es el cero. Ahorita al expresarlo no tomamos el cero. Y el máximo, pues yo puedo hacer una caja tan ancha, tan ancha, tan ancha con una longitud extremadamente grande. O sea, uno todavía aquí no puede pensar en un límite. Entonces se va hasta infinito. Por lo tanto, el dominio son los x que pertenecen a cero sin tomarlo hasta el más infinito. Y ese sería precisamente el dominio de la función a, el dominio del área. Bueno, sigamos con un tercer ejercicio. Perdón, con el segundo ejercicio. Un granjero tiene 750 pies de cerca. Desea encerrar un lote rectangular y dividirlo en 4 corrales, colocando cercas paralelas a uno de los lados del rectángulo. Entendamos, a veces hay problemas muy largos que tiende uno a asustarse. No nos asustemos si el problema es muy largo, incluso a veces puede ser beneficioso porque por el contrario tiene más información, entonces se nos puede antes hacer más fácil el ejercicio. Leámoslo con calma y vamos haciendo lo que nos dice el ejercicio. Estamos en el primer paso, que es la interpretación. Estamos en este primer paso. Eh, entonces dice que un granjero tiene 750 pies de cerca. Hay una cerca, eso es enrollo, pero lo voy a colocar así con el fin de entenderlo mejor. Tenemos una cerca, que toda esa cerca mide 750 pies. Listo. Y nos dice que con esa cerca desea encerrar un lote rectangular. Entonces hagamos el lote rectangular al lado. Y de esa forma vamos entendiendo el ejercicio. Un lote rectangular ahora dice, colocando cercas paralelas a uno de los lados del rectángulo. Entonces tenemos un rectángulo y se pide dividir ese rectángulo en 4 corrales. ¿Cómo? Colocando cercas paralelas a uno de los lados del rectángulo. Es decir, yo puedo coger el lado vertical del rectángulo y voy a dividir eso en 4 corrales iguales. Entonces ahí está dividido en 2 corrales, ahí está dividido en 3 corrales y finalmente estaría dividido en 4 corrales supuestamente iguales. Bueno, dijo supuestamente por el dibujo. Eh, entonces ahí ya tenemos el corral dividido en 4 corrales iguales. Nos dice que colocando cercas paralelas a uno de los lados. Yo en este caso tomé el lado vertical. También lo hubiera podido hacer horizontalmente. Exprese el área total A del lote en términos de la longitud X del lado del lote paralelo a las cercas interiores. Entonces nos dicen que X ya nos dieron una variable. Aquí ya estoy colocando variables, que es el segundo paso. Voy a colocarle al lado vertical, porque dice que en términos de la longitud X del lado X, ya nos están diciendo quién es X, que es el lado del lote paralelo a las cercas interiores. Entonces miren que nosotros tomamos cercas paralelas al lado vertical, por eso esa sería nuestra X. Y a la parte de abajo, porque también la vamos a necesitar, eso varía, le vamos a colocar la Y. Tenemos entonces ya las variables y cuál es la función objetivo. Nuestra función objetivo nos dice que
dice exprese el área del lote en términos de x. Entonces hay que expresar el área del lote. Esa sería nuestra función objetivo en términos de quién, de x. O sea, solamente va a poder aparecer la x. Pero esta y es necesaria porque para el área, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Y la base de este rectángulo también puede variar. Listo, ahora, hallemos una fórmula para el área del rectángulo. ¿Cuál es? Es base por altura, o sea, simplemente x por y por x lo mismo, x por y. Esa sería el área. Miren que ya es una fórmula que no sabemos, es sencillamente saber qué es lo que nos están pidiendo y en base a eso pues hallo la fórmula teniendo conocimientos básicos. El rectángulo ya sabemos que el área es base por altura. Eh, pero nos dicen que en términos de x, entonces aquí es donde de pronto puede complicarse un poco más, pero tampoco es difícil. Eh, ya tenemos la fórmula para el área, vamos a quitar la y, que es la variable que estorba. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que lo que hacemos es utilizar la información que no hemos utilizado. Y para nosotros cercar todo ese terreno rectangular, el ejercicio nos dice que debe ser con una cerca de 750 pies. Es decir, todo el borde del rectángulo, todo el borde, el de arriba, el de abajo y cada una de las cercas verticales, todo eso sumado tiene que dar 750 pies. Entonces ustedes simplemente con las variables que tienen en el ejercicio las suman todos. Por ejemplo, miren que si cojo el lado de abajo es la y, entonces yo sé que la y más la parte de arriba también es otra y, entonces quedaría 2y más y tenemos una, 2, 3, 4 y 5 cercas verticales. Entonces más 5y más 5x, todo eso debe ser igual a 750 pies. Yo tomé todo el perímetro de los corrales y lo igualé a 750, que es una condición que me da el ejercicio. Ahí no tomé volumen ni nada, aquí no hay de eso, lo que hay es un perímetro. Y ya teniendo dos ecuaciones, entonces en mi función objetivo tengo que quitar la y, por lo tanto voy a despejar la y de la ecuación 2. Entonces al despejar esa y me va a quedar y es igual a 750 menos 5x y todo eso dividido por 2. Y esa y la reemplazo precisamente en la ecuación de la función objetivo. O sea que sería área es igual a x por y, pero la y es 750 menos 5x y todo esto dividido por 2. Esa área ya está expresada en términos de una sola variable. Prácticamente aquí ya hemos hecho el 90% del ejercicio. ¿Cuál es el otro 10? El dominio. Entonces x, aquí sería x por 750, es 750x menos, simplemente lo estoy organizando de forma que me quede más bonita, y x por menos 5x sería 5x a la 2. Todo esto lo voy a dividir por 2. Bueno, y ya tenemos la fórmula, la ecuación modelada para el área del rectángulo, que es lo que se nos pide en el ejercicio. Listo. ¿En qué paso vamos? Ya hallamos la función objetivo en términos de una sola variable, o sea, paso 4. Nos falta hallar el dominio. Vamos a hallar el dominio de esa función. Entonces vamos a pensar. Aquí el mínimo valor que puede tomar la x, ustedes piensan en el ejercicio desde el problema o también desde la ecuación, tiene que tener sentido en los dos, tanto desde el problema como en la ecuación. Y miremos algo. La x, si yo pienso en un rectángulo pequeñito, pequeñito, o sea, de tal forma que la x sea casi cero, yo me doy cuenta entonces que el valor mínimo de la x que puede tomar es el cero, pero no puede tomar el cero porque entonces no habría área en el rectángulo. Entonces ya sé que el valor mínimo de la x es el cero. El mínimo es el cero. Ahora, ¿cuál es el valor máximo? Pensemos aquí, es donde viene la parte más complicada del ejercicio en el término del dominio, y es, vamos a pensar en que el rectángulo se abre cada vez más hacia arriba, es decir, se expande verticalmente. Entonces miren que la x ahí, recuerden que aquí hay unas líneas,
y vamos a hacer de cuenta que el rectángulo cada vez más, yo lo estoy dibujando al lado izquierdo, cada vez más se hace más angosto. Entonces miren que ahí lo hice más angosto y sigue teniendo las 5 líneas. Lo voy a hacer mucho más angosto, casi que no se vea nada adentro. Pero tenemos en cuenta de que adentro sigue estando los 4 corrales. Entonces se hace casi eh, prácticamente que no esté la Y, que la Y no tenga un valor. Entonces ahí va a estar el valor de la X máximo, porque ya de ahí no se va a poder expandir más. El valor máximo ahí, como adentro habrían 5 líneas, miren que está esta línea de acá, esta otra y esta, son 5 líneas. En esas 5 líneas tienen que estar los 750. Entonces simplemente el dominio sería dividir 750 por 5, daría 150, que es el valor máximo que puede tomar la X. 150. También lo podemos mirar por el lado de las funciones. Entonces miren que acá en eh, la Y es la longitud de la base. Entonces esa Y, como es una longitud, no puede ser tampoco menor que cero. O sea, no puede tomar valores negativos. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir que 750 menos 5x sobre 2 tiene que ser mayor que cero. Es una condición, que es el valor de la Y. Y de acá tenemos que 750 menos 5x, eh, paso el 2 a multiplicar, eso quedaría cero y despejo la X. Entonces quedaría simplemente menos 5x mayor que menos 750 y paso menos 5 a dividir. Como estoy dividiendo un número negativo, la desigualdad cambia su orientación y quedaría menos 750 dividido 5, menos 5. Y eso precisamente queda entonces que x es menor, 750 dividido 5 daría 150. Miren que x tiene que ser menor que 150, que es precisamente lo que dijimos acá, que el valor máximo es el 150. Por lo tanto, el dominio de la función del área de ese rectángulo va a ser los x que pertenezcan a 0 y 150, sin tomarlos porque entonces no habría área. Ese es nuestro segundo ejercicio. Pasemos a un tercer ejercicio. Como les digo, para poder entender mejor estos problemas es practicando. Para esto hay que practicar para tomar unas habilidades de tal forma de que ya usted pueda resolver cualquier ejercicio o por lo menos pues los entienda mejor. Un trozo, dice el tercer ejercicio, un trozo de alambre de 10 pies de longitud se corta en dos partes. Entonces hagamos el alambre con calma. Entonces voy a hacer un alambre acá, una línea, y me dice que eso se corta en dos partes. Primer error y gravísimo error, decir que se corta por la mitad. En ningún momento dicen que el alambre se corta en la mitad. Entonces yo lo voy a cortar, digamos, por acá a un ladito, de tal forma que me quede un pedazo más pequeño que el otro, no en la mitad. Con una parte, dice que con una parte se hace una circunferencia y la otra se dobla en forma de cuadrado. Entonces, esta va a ser nuestra primera parte, parte uno, y la otra parte que es la 2 y nos dicen que la uno con la uno se va a formar una circunferencia. Listo. Y que con la 2 se hace un cuadrado. Se hace un cuadrado. Entonces, en ese cuadrado estaría la segunda parte. Dice que X es la longitud del trozo de alambre usado para construir la circunferencia. O sea que X es solamente este pedacito, desde acá hasta donde corté el alambre. No podemos saber dónde lo cortamos, pero por eso lo estamos haciendo de forma genérica. Si esta es X, entonces el otro pedazo, entonces, ¿qué longitud tendría? Como todo el alambre mide 10 pies, miren que dice que todo el alambre mide 10 pies, entonces si un pedazo mide X, pues el otro va a medir 10 menos X. O sea, según lo que yo haya cortado acá, en esta parte se le resta 10 y hallaríamos la longitud del segundo tramo. Me dicen que X es la longitud del trozo de alambre usado para construir la circunferencia. Luego dice que exprese el área de las dos figuras. Entonces me están diciendo que nuestra función objetivo es el área del cuadrado más el área de la circunferencia. Entonces área del cuadrado más la de la circunferencia.
Esto aquí como para denotarlo, eso no se nota así, pero para entenderlo mejor. Eh, en términos, dice A de las dos figuras, el área de las dos figuras, como una función de x. Entonces esta función tiene que quedar en términos de x. Esa sería la función objetivo. Vamos entonces a hallar el área en términos de x. Para eso sabemos que nuestra función objetivo va a ser el área total que va a ser igual al área de la circunferencia más el área del cuadrado. O sea, que el área va a ser igual. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Entonces para eso vamos a necesitar un radio. Este sería el radio. Entonces sería pi por r al cuadrado, que es el área de la circunferencia, más el área del cuadrado. Y el área del cuadrado también necesitamos una medida, que entonces vamos a decir que esto es L, y como es un cuadrado, esto también mediría L. Ya enseguida quitamos eso porque tiene que quedar es en términos de x, pero coloqué unas variables que son necesarias para yo poder encontrar una fórmula en la función objetivo. Entonces sería L al cuadrado. Ahora, esa área ya tenemos que quitar tanto la R como la L y que ahí nos quede es la X. Ese va a ser nuestro siguiente paso. Entonces en la circunferencia nos dicen que el término que nosotros cortamos todo mide X. Eso quiere decir que todo el borde de la circunferencia, todo, absolutamente todo el borde, va a medir X. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el perímetro. El perímetro de una circunferencia, ¿cuál es? Es 2 pi por r, si lo vamos a hacer en términos de esta misma r. Y ese perímetro, como acabamos de decir, va a medir todo, mide x. Entonces mire que de acá despejamos la r para que nos quede en términos de x. R sería igual a x sobre 2pi. X sobre 2pi. O sea que ya podemos reemplazar la r y miren que nos queda en términos de x. Vamos a dejar esta ecuación aquí a un lado para poder luego hallar la de la L. Es de acá, va a quedar lo mismo, podemos hallar el perímetro del rectángulo del cuadrado, que sería 4L, el perímetro, y todo ese perímetro sería todo el bordecito, que todo el borde del cuadrado que es precisamente 10 menos x, porque con todo este pedazo de alambre que sobró después de la circunferencia se arma el cuadrado, o sea que esto sería 10 menos x. Entonces la L, que sería la longitud, sería 10 menos x sobre 4. Y esta sería la ecuación con la cual vamos a quitar la L de acá de la función objetivo. Ahora, traigamos nuestra función objetivo y ya la reemplazamos con cada una de las ecuaciones que hallamos. Entonces, quedaría que área es igual a pi por r. ¿Pero r quién es? Es x sobre 2pi. Y todo esto al cuadrado. Más L. ¿Y quién es L? Miren que la tenemos en la segunda ecuación que es 10 menos x. 10 menos x sobre 4. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos la ecuación. Aquí no es necesario simplificar a no ser que se pida, pero no se pide, simplemente dice que modele el área de las dos figuras. Ahí ya tengo entonces el área de las dos figuras en términos de la x. Miren que es algo simplemente de lógica también, que se haga con calma cada ejercicio. Entonces, primero, ¿qué es lo que usted tiene que hallar? En este caso es el área. ¿Y en términos de quién? De x. Entonces usted haga una fórmula sin preocuparse del área, que es la función objetivo, que nos quede en términos de cualquier variable, y luego miramos como un problema secundario cómo hallar, cómo quitar esas variables y dejar el problema en términos de la coordenada que nos indican, que en este caso era la x. Listo, ahora el dominio. El dominio en este caso es muy sencillo porque podemos pensarlo desde el alambre. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar la X? La X es el corte que yo le hago al alambre, entonces el mínimo es cero. Pero supongamos que yo tengo que construir las dos figuras, entonces si es cero yo no podría construir la circunferencia. Entonces cero pero sin tomarlo. Y el máximo valor que puede tomar la X, que es 10, porque todo el alambre mide 10. Entonces yo puedo hacer el corte hasta acá, pero si lo hago hasta acá no quedaría rectángulo, no puedo hacer el cuadrado. Entonces lo vamos a tomar de 0 hasta 10, pero sin tomar el 0 y el 10. Entonces el dominio sería X perteneciente desde 0 hasta 10.
y ese sería el dominio entonces de la función del área de las dos figuras. Uno aquí tiene que ser ingenioso de cómo puede tomarlo. Incluso obsérvese que la longitud del rectángulo es 10 menos x. Si yo le coloco a la x un valor mayor que 10, la longitud me va a dar negativa y tampoco puede ser así. Entonces también lo puedo tomar desde la fórmula. Tiene que tener sentido tanto en la fórmula como en la realidad. Y para finalizar esta clase vamos a hacer un último ejercicio que les traigo. Eh, es este ejercicio que ¿qué es lo que nos piden? Resulta que hay un cono que tiene altura 5 y radio 3. Y dentro de ese cono yo voy a ingresar un cilindro. Un cilindro que tiene que ser de esta forma, tocando siempre, como digamos, sus esquinas, en comillas, tocando el cono. Y la base tiene que quedar sobre la base del cono. Entonces, hay muchas formas de ingresar ese mismo cilindro dentro del cono. Por ejemplo, pude haber hecho un cilindro mucho más angosto que el que tengo ahí, que es este, o pude haber hecho un cilindro que es mucho más bajo, o sea, más estrecho o, verticalmente. Entonces, hay muchos tipos de cilindros que yo puedo hacer. ¿Cuál es el problema acá? Nos dicen que hallar una fórmula para el volumen del cilindro, una fórmula general, simplemente con que a usted le den el radio del cilindro. El cilindro, a usted le dan el radio y usted tiene que hallar una fórmula que cuando le den el radio del cilindro que usted ingrese adentro, halle el volumen, se halle el volumen. Entonces, vamos a hallar una fórmula para el volumen del cilindro en términos del radio. Esa es nuestra función objetivo, es decir, que si usted me da el radio del cilindro, yo le voy a decir qué volumen va a tener sin necesidad de tener la altura, porque en ese cilindro obsérvese que también voy a necesitar la altura también varía, pero yo voy a poder calcularle el volumen con la fórmula que vamos a hallar sin necesidad de que usted me dé la altura, simplemente vamos a necesitar el radio. Bien, entonces ya colocamos variables. Obsérvese que ya colocamos las variables en el cilindro y vamos a hallar entonces una fórmula, sin importar la que sea, para el cilindro. Obviamente pues una fórmula lógica para él. Cuando digo sin importar lo que sea, es que sin importar las variables que yo tenga que colocar. Ahorita ya nos encargamos de expresarla en términos de R. Entonces el volumen del cilindro que sería pi por R al cuadrado, que es la base del cilindro, multiplicada por la altura. Ese es el volumen de un cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cono? Como cultura general. Volumen del cono, aunque esto no lo necesitamos acá, es el mismo del cilindro, pi r cuadrado, pi r cuadrado por h, pero dividido 3. Entonces es el volumen del cilindro, pero dividido 3. Ahora, el volumen entonces del cilindro es pi r cuadrado por h. Pero necesitamos que esta h se vaya de ahí, porque necesitamos que la fórmula del volumen solamente quede expresada en términos del radio. Entonces ahí es donde vamos a necesitar eh, relacionar los otros datos que no hemos utilizado. Miren que nosotros no hemos utilizado la altura y el ancho del cono. Y esta es la oportunidad donde yo voy a relacionar el cilindro con el cono. Aquí es donde debemos saber que el cilindro debe quedar dentro del cono. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando tengamos conos, hay una estrategia que nunca se nos puede olvidar. Siempre piensen en partir el cono por la mitad. Entonces voy a partir este cono por la mitad. Y permítame, mejor lo hago de otro color para que se evidencie entonces el corte de cómo lo vamos a hacer. Entonces partí el cono por la mitad. Al partir ese cono, también voy a tomar un radio, el radio del cono en la base, que es precisamente este. También está de color naranja. Y observen que al hacer ese corte, tanto en el radio como en la altura del cono, me queda un triángulo rectángulo. Lo hice de color naranja. En ese triángulo, si observamos bien,
hay una partecita, que del cilindro que está cortando al cono. Es decir, hay dos triángulos que yo puedo encontrar acá. La altura del cilindro está haciendo precisamente el otro triángulo. Y lo voy a hacer con otro color para que se evidencie. Entonces, obsérvese la altura del cilindro que está cortando en la hipotenusa del triángulo naranja. Este no se ve, vamos a colocarlo verde. Está cortando en esta parte y en esta otra parte, mire que está el otro cono. Aquí hay un triángulo pequeño dentro del triángulo grande. Lo hice con verde. Entonces, en un cono normalmente se va a poder evidenciar dos triángulos, un triángulo dentro del otro. Entonces lo voy a sacar a un lado para poder sacar la fórmula. Tengo el triángulo grande que está de color naranja. Lo voy a sacar pues así más o menos. Y tengo el triángulo pequeño. Esto con el objetivo de que de hacer algo que se llama semejanza de triángulos. Entonces obsérvese que tengo un triángulo grande naranja y un triángulo pequeño dentro del naranja. En ese triángulo vamos a sacar los datos. La altura del triángulo grande, ¿cuál es? Es 5. Miren que es la altura del cono. Entonces voy a colocarle 5. Toda esta longitud de la base del triángulo va a ser 3. Simplemente estoy sacando los datos. Y vamos a sacar los datos del triángulo pequeño. La altura, esta altura verde que vemos ahí, es la altura del cilindro, que nosotros le llamamos como h. Esa es la h. Y necesitamos este otro lado. Pero ese lado nosotros aquí no lo podemos evidenciar directamente. Lo que tenemos es que esto de acá es el radio, esta partecita de acá es el radio, donde estamos rayando. Miren que es exactamente lo mismo que el radio del cilindro, que es esta parte solamente desde acá hasta acá. Entonces, si sabemos que todo mide 3 y esta parte es el radio, entonces la base del triángulo pequeño mediría entonces 3 menos r, porque todo mide 3 menos la r, que es este pedazo de acá, sería entonces 3 menos r. Y ahí hacemos la semejanza de triángulos. Entonces hay muchas formas de hacer la semejanza de triángulos. Entonces pueden coger el triángulo grande primero, o hay unos, más bien hagámoslo así. La altura del triángulo grande sobre la altura del triángulo pequeño, o sea 5 sobre h, es igual a la base del triángulo grande, que es 3, sobre la base del triángulo pequeño, que es 3 menos r. Y ya tengo la relación que me permitiría quitar la h de mi función objetivo. Acuérdense que esta es la h que estorba. Entonces de ahí voy a despejar la h. ¿Qué quedaría entonces al despejar la h? Quedaría h es igual a 5 por 3 menos r y todo dividido por 3. Al despejar la h, eso es lo que queda, pueden evidenciarlo. Paso la h a multiplicar, luego pues, despejo como normalmente sabemos. Ahora, ya tengo la h. ¿Qué hago? La voy a introducir en la función objetivo, en el función objetivo que es el volumen del cilindro. Entonces quedaría pi r cuadrado por h, pero h ¿quién es? Es 5 por 3 menos r y todo esto dividido 3. Y ahí no es necesario pues que simplifiquemos, a no ser que se pida en el ejercicio que simplifique lo que más pueda. Ya tenemos entonces, miren que es el volumen en términos de R, ya no está la H por ningún lado, o sea que cumplimos lo que se pedía, que era precisamente hallar la fórmula del volumen del cilindro en términos del radio. Listo, ahora el dominio, pensemos en el dominio. Si vamos a pensar en el dominio, tenemos que pensar es en el valor de la variable independiente, que es el radio. Entonces pensemos en el radio desde el dibujo. Miren que el radio puede ser, si el cilindro tiene una altura máxima, o sea, puede llegar hasta la punta del cono, entonces el radio sería cero. Pero si el cilindro llega hasta la base, cubre toda la base del cono, pues entonces el radio tendría que expandirse hasta 3. Ese sería el máximo valor. Entonces el radio simplemente va a ser para el dominio
sería el dominio del volumen, que es que el radio pertenezca a 0 y 3. En este caso, sí vamos a poder tomar el 0 y el 3, porque si el radio es 0, yo simplemente estoy modelando un volumen para el cilindro. Y si el radio es 0, pues el volumen es 0, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Pero, y si el volumen es 3, si el radio es 3, entonces el volumen sería 0 también, porque entonces el cilindro estaría totalmente aplastado. En ese caso, ya tenemos entonces el dominio de nuestro último ejercicio. Y esto es entonces todo en la clase de hoy. Recordemos que todo esto lo hicimos con estos 5 pasos, eh, pero les repito que lo único que hay que hacer aquí es practicar y entendiendo, analizando nosotros mismos cada problema que tiene sus propias particularidades. Recuerden, mi nombre es Juan Camilo Restrepo y esto fue patrocinado por EPA Asesorías. Contáctenos si requiere alguna asesoría virtual en matemáticas y es un gusto poder enseñarles. Si les gustó este video tutorial, entonces compártanlo, si no, por favor dejen sus sugerencias. Hasta pronto.